Hoy quiero comentarles acerca de un tema que desde que lo mencione yo sé, me imagino los comentarios y las caritas de ustedes cuando lo diga. Un poquito controversial para la Cuba de estos tiempos del año 2024, pero tranquilos. Tengo que hablar de este tema porque forma parte de nuestra cultura, nuestras costumbres y ha influido de alguna manera también en nuestra idiosincrasia. Hoy vamos a hablar, sin más preámbulos, acerca de las fondas cubanas. Sí, las fondas cubanas, esos establecimientos gastronómicos que por solo unos centavos las personas podían comer, las familias cubanas, y que existieron hasta 1968. Si quieres conocer un poquito acerca de las fondas cubanas, cómo surgieron, triunfaron o no triunfaron, qué fue lo que pasó, ya sabes lo que tienes que hacer, acompáñame. Hola, bienvenido a mi canal. Si es la primera vez que lo visitas, si eres de la familia, ya sabes, más que bienvenido. Hoy vamos a hablar de uno de esos lugares. Espérate, no me presenté. Mi nombre es Alija. Soy una cubana que comparte contigo acerca de costumbres, hábitos de los cubanos. Y este es un canal para todos los cubanos que están en Cuba, fuera de Cuba, o todas esas personas que aman la cultura de los cubanos. Y hoy vamos a hablar, como te dije al inicio, acerca de las fondas, esos establecimientos gastronómicos que con precios muy módicos y con un sabor de la comida de casa podía comer la familia. Déjame decirte que este concepto de fonda es muy similar al de México y al de España. Este modesto lugar con estas comidas típicas y con un precio muy económico. El origen de la fonda cubana viene desde la colonización, cuando había que alojar y dar de comer a aquellos viajeros que durante meses esperaban y llegaban a la salida de las flotas. Posteriormente, a eso le sumo satisfacer la demanda de los trabajadores y de la familia. Posteriormente, por supuesto, las primeras fondas se establecieron cerca de los alrededores del puerto. Relativamente pronto proliferaron por otras áreas actuales de La Habana Vieja, Centro Habana primero después y luego hacia el resto de la ciudad. Y ya en los años 50 y a inicios de los 60 ya se encontraba en El Cerro, en Lauton, Boyeros, Calabazá, Santiago de las Vegas. Tengo que aclarar que en La Habana se destacaban también las fondas de los chinos. De hecho, déjame decirte algo, que los historiadores consideran que la primera fonda de los chinos nació en 1858 cuando Chen Leng, un asiático que portaba documentos a nombre de Luis Pérez, abrió una, nada más y nada menos, en una casa que estaba en la esquina Zanja y Rayo. Y es a partir de ahí que surge el barrio chino. Pero eso, señores, saben perfectamente que eso es tema para otro video. Concentrémonos entonces en estas fondas con la comida típica criolla de Cuba. Primero, vamos a contarte entonces un poquito más. Primero, era un comercio pequeño, popular, que en el escalón culinario estaba por encima de la fonda de los chinos y por debajo del más modesto de los restaurantes. Un local generalmente abierto a la calle, con un mobiliario heterogéneo, manteles manchados de grasa, en los que a diferencia de otras casas de comida, las mesas no eran exclusivas y ningún vestuario desentonaba. Pero llegó la parte de saborear, ¿no? Déjame ver cómo me aguanto aquí. Porque de seguro te preguntarás, bueno, ¿cuáles eran las comidas, Alija, que vendían ahí? Entre los platos que se servían se encontraba el picadillo a la habanera, ay, qué rico. Carne asada, pollo, cerdo, res, pescado frito, huevos, potaje, arroces amarillos, viandas, ensaladas, así como los más demandados, caldo gallego y fabada asturiana, incluyendo la pata y panza que tanto gustaban. Una de las ofertas más demandadas era la llamada completa, la cual combinaba varios platos por un precio fijo, pero bastante asequible. Incluía arroz blanco, frijoles negros, picadillo, con el añadido de 2 platanitos de fruta y otra completa, pero un poquito más cara, que sustituía el picadillo por una generosa rueda de boliche de res asado y mechado con tiras de entreverado de cerdo. ¡Ay, qué delicia, señores! Pero además, quienes no podían permitirse este gasto, tenían otra opción de al menos poder disfrutar de un buen sopón que les calmara el hambre. Amigos, las fondas cubanas no las subvalores, porque por mucho tiempo estuvieron manteniendo la tradición de la comida cubana, la comida criolla, y ahí se forjaron muchos chefs después de que fueron reconocidos. Pero además existen libros, sí, existe un libro con estas recetas de comida criolla que se vendían en las fondas. Este libro se llama La Fonda y sus comidas, ediciones Oriente 2017 de Silvia Mayra Gómez. Y aprovecho para decirte, si has llegado a este video, a este canal, y es la primera vez que visitas, no pierdas la oportunidad de suscribirte, de regalarme un like, de comentarme. Dime qué te parece. ¿Conoces de las fondas cubanas? ¿Conocías de esto? ¿Has escuchado hablar del tema de las fondas cubanas?
¿Qué crees que ha pasado con las fondas cubanas en la actualidad? ¿Cuándo desaparecieron? Coméntame ahí, regálame un like, comenta, comparte con amigos porque es gratis y a mí realmente me vas a ayudar muchísimo. Pero ahora quiero preguntarte algo muy interesante y que a mí me estuvo rondando. Bueno, las fondas cubanas. Hay que reconocer la comida rica, económica, pero ¿era esto como negocio rentable para los dueños? ¿Realmente los dueños tenían ganancias con respecto a las fondas cubanas o las fondas cubanas quebraron porque no eran rentables para los dueños o alguien pudo al menos hacerse rico a través de las fondas cubanas? ¿No te has preguntado eso? No te muevas, tranquilito ahí que enseguida te voy a dar respuesta a estas interrogantes. Pocas veces lograba el propietario allegar el dinero que le permitiera ampliar su negocio y crecer, o le faltaba empuje para hacerlo. Pero hablemos de uno que triunfó y de qué manera. En 1945, José Sobrino y su esposa Elvira abrieron una pequeña barra con comida en la calle Ejido, esquina Costa, en La Habana Vieja, y lo bautizaron con el nombre de Puerto de Sagua. Pese a su relativamente privilegiada ubicación frente al gobierno provincial y cerca de la estación central de ferrocarriles, el local tenía mala sombra. Quebraban todos los comercios que allí se instalaban. A Sobrino y su esposa, sin embargo, le fue muy bien y 3 meses después adquirieron una casa vecina y la convirtieron en fonda especializada en comida marinera. Como las cosas seguían yendo cada vez mejor, el matrimonio decidió ampliar aún más su negocio y adquirieron los comercios menores que se encontraban a su alrededor. Y ya que estamos hablando de fondas cubanas, seguramente ahora te viene a la mente que has escuchado en algún lugar, en alguna parte, acerca de la bodeguita del medio, que antes fue una fonda. Sí, la bodeguita del medio es el restaurante que tanto le gusta a los cubanos, a los habaneros y a todas las personas que vienen de visita a nuestro país. Fue antes una fonda. Como dato curioso, déjame decirte que Armenia, la esposa de Martínez, quien era dueño de este lugar, el propietario, cocinaba el almuerzo primero para 2 o 3 clientes y después poco a poco se fue incrementando y aquello fue cambiando totalmente. Pero ¿cuál fue el origen de la bodeguita del medio? El origen de este restaurante se remonta a 1942, conocida como la bodeguita de Martínez. Era una pequeña tienda de víveres que vendía bebidas y algunas frituras. Por aquella época ya eran nacidos varios intelectuales que acudían a una imprenta cercana, quienes después de realizar sus gestiones solían reunirse en la bodeguita, con lo que el local se fue adquiriendo renombre. Poco a poco la bodeguita fue ampliando su carta de comidas y bebidas y a la vez también aumentaba su número de comensales. Aunque no se sabe la fecha concreta, fue por ese entonces cuando pasó a llamarse la bodeguita del medio. En la actualidad y en su interior se puede disfrutar de un ambiente típico cubano, así como una deliciosa gastronomía basada en la cocina criolla y una excelente música. Pero uno de los detalles decorativos que más distingue a la bodeguita del medio es sin duda que está llena sus paredes de rúbricas, de firmas, de personas, de comensales que han visitado el lugar. ¿Sabes cómo surgió esta idea? ¿Quién fue quien motivó esta idea? Fue un periodista, el periodista Leandro García, que firmó la pared y esto inició que todas las personalidades intelectuales que visitaban dejaran un objeto, una foto, una firma para decir que habían pasado por ahí. Te estoy hablando de personas como Salvador Allende, Ernest Hemingway o Pablo Neruda, entre muchos más. Así que fíjate que aquello está lleno de firmas. Creo que en la actualidad no permiten que nadie más firme, ni siquiera que toquen las paredes para estar cuidando, y que se ha tenido que restaurar en varias ocasiones acerca de las paredes de la bodeguita de en medio. No sé qué te ha parecido este video, si has aprendido algo nuevo de las fondas cubanas, cómo llegaron, cómo se crearon, cómo se formaron. Hay muchas personas que no las conocieron, bueno, entre ellas yo, por supuesto, que no las conocí, pero sí había escuchado mucho hablar de ellas. Y en la familia, familiares mayores me contaban acerca de las fondas. Tal vez tú conociste las fondas o tus familiares te comentaron acerca de las fondas cubanas que desaparecieron en 1968. Coméntame ahí sobre este tema. Yo sé que quizás algunos estén diciendo muchas cosas o pensando muchas cosas sobre este tema que traje para este video. Pero señores, resulta ser que esto forma parte de nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, y no podemos pasar por alto estos pequeños detalles que forman parte de nuestras raíces. Tal vez tú veas la bodeguita en medio y muchos algunos digan, es un restaurante más. No es un restaurante más, es la representación que nos queda de las fondas en Cuba. Y hasta aquí el video de hoy. Ya sabes, si eres nuevo, si estás de visita, siempre pégale tu like, que yo te lo voy a agradecer muchísimo. Compártelo con amigos este video. Estos videos yo los pongo en diferentes idiomas.
Está puesto está en inglés, alemán, francés y portugués los subtítulos. Así que usted puede compartirlo con amigos de diferentes naciones para que conozcan de Cuba, de los cubanos, de sus costumbres y de sus hábitos. Me despido como siempre. Hasta un próximo video. Chao. Soy Alija. Un momentico. Mira este video de aquí que seguro te va a gustar. Nos vemos.